En una oportunidad empecé a trabajar en una empresa de transporte como gerente general. Ellos tenían un solo cliente, un importante laboratorio del país. Por experiencia, cuando trabajé con una de las más importantes empresas de transporte de valores del país, esa la puedo nombrar, fue una gran escuela con gente hermosísima, Transfalcar. Por experiencia con ellos, y era un aprendizaje que siempre me decía Nelson Dao Saldivia, su presidente, que uno no puede tener un solo cliente, que eso es un error grave, y a Transfalcar le pasó cuando cayó el Banco Latino, porque era su principal cliente, aparte del Banco Caribe, que es de la misma familia, de los DAO. Pero el Banco Latino era su principal cliente, y era un cliente grande, importante, y el Latino quebró. Eso significó para Transfalcar una situación por mucho tiempo bastante incómoda, bastante riesgosa, con una baja muy importante de sus ingresos. Con esa experiencia, yo recuerdo que en esta empresa de transporte le hice, esa fue la primera observación, cuando ellos me contratan para que yo les gerenciara la empresa de transporte, y le digo, tenemos que buscar otro cliente. Los dueños eran una pareja muy conservadora, y me decían, pero es que más clientes, con estos clientes tenemos suficiente ingreso, vivimos muy bien, vivimos cómodos. Yo les dije, no puedes depender de un solo cliente. Bueno, entonces me autorizaron a que buscar otro cliente. Yo recuerdo que el primer cliente que les consigo al poco tiempo era Siemens de Venezuela. Era un contrato excelente porque era un contrato con vehículos fijos. En el transporte, tener vehículos fijos con un cliente es lo máximo, tienes un ingreso fijo. Y era un buen tabulador lo que yo había presentado, era un buen precio. Comenzamos a trabajar, además, esta empresa, donde yo había empezado a trabajar, había comprado un vehículo, o sea, teníamos además el vehículo propio para hacer el trabajo. Cuando arrancamos, se presenta, me acuerdo que era en el último trimestre del año, se presenta un inconveniente que comienza a atrasar el pago. La dueña de la compañía, y yo le presento las finanzas de la empresa. Yo le dije, con los ingresos menos los egresos del principal cliente que tenemos, del cliente que siempre has tenido, cubrimos los costos del nuevo cliente, todavía te queda para pagar todos los gastos de oficina y te queda dinero para ti mientras logramos salir adelante. Déjame investigar qué está pasando, pero financieramente estábamos cubiertos. Voy a investigar y me dicen que se les ha presentado un problema a nivel de Latinoamérica, y era porque estaban cambiando de plataforma administrativa, y en el proceso de hacer ese cambio, de emigrar a una versión más nueva del SAP, que era el sistema que ellos tenían, el sistema no arrancó y se cayó. Y no le pasó a Venezuela, le pasó a todas las sucursales de ellos en Latinoamérica. Indago, voy un poco más allá. Yo venía de empresas de seguridad y tenía conocidos en la empresa de vigilancia que prestaba el servicio en las torres de Siemens, que quedaba en Los Ruices Sur, y converso con la gerente, que era amiga mía, y me dice, Manuel, efectivamente es la misma información que yo tengo. Yo además tengo ya bastante tiempo prestando el servicio a ellos, y son gente bien seria y muy puntual en el pago, sumamente puntual. O sea que era un elemento de confianza. A nuestro ingreso, ellos nos solicitan que nos quedemos con un personaje, un señor que tenía un camión que le hacía la ruta de Oriente, pero no querían perder a la persona porque tenía muchos años trabajando con ella, que era una persona seria, que nosotros asumiésemos el gasto de él, le pusiésemos la diferencia que consideráramos, que ellos la aceptaban. Converso con ese señor Bartolo, nunca se me olvidará su nombre, y el señor Bartolo me dice, yo tengo más de 15 años trabajándole a Siemens
y nunca se han atrasado con el pago. Es decir, ya tenía elementos en la mano para uno saber que era gente seria. De tal manera que le digo a la dueña de la compañía y a su esposo que se quedaran tranquilos, que esperáramos un poco, que esto es una situación coyuntural que nunca antes le había pasado a este cliente y que además estábamos cubiertos. Lamentablemente hay personas que son falta de capacidad administrativa y gerencial. Y además se dejan llevar por, inclusive, hay que decirlo, su hermano era economista y entonces le da una cifra y unos números de estos que a veces sacan los economistas que aunque sean muy profesionales, después les he hecho un cuento que cabe mucho aquí. Y yo le decía, Venezuela no tiene una inflación, en ese momento no existía, tan marcada que te vayas a preocupar por 2 o 3 meses de atraso en este proceso. Segundo, como les dije anteriormente, estás cubierta. Tercero, es un cliente de renombre. Cuarto, es una ruta fija, ¿vale? Bueno, lo cierto es que al segundo mes ella decide rescindir el contrato. Y yo decía, qué tragedia. O sea, como si fuese tan fácil conseguir un servicio. Bueno, con toda mi pena, le tengo que ir a hablar con el gerente de Procura, Félix Barrio, un gran amigo, y decirle pues que esta gente lamentablemente iba a rescindirles el servicio. A la semana de haber rescindido el servicio, bajaron los pagos. A la semana. Con el tiempo, Félix Barrio, nosotros hicimos buena amistad, siempre manteníamos algún que otro contacto, pero pasamos un tiempo sin hablar. Hace poco, hace 1 año y medio aproximadamente, el dueño de uno de mis clientes actuales, de uno de mis más importantes clientes, que agradezco, me tiene una gran confianza, me escribe y me dice, Manuel, vamos a contratar un gerente de compras nuevo. Te paso los datos porque a él le gusta siempre hacerme algunas consultas. A ver si tú lo conoces, se llama Félix Barrio. Y yo, si es el Félix Barrio que trabajó en Siemens, te estás trayendo un tremendo big leaguer para acá, para la empresa, porque yo lo conozco, además que tenía un cargazo en Siemens. Efectivamente era Félix Barrio. Apenas Félix ve que soy yo el que estoy manejándole toda la parte de transporte, en ese momento solo le manejaba la parte de transporte a mi cliente, hicimos de nuevo ese trabajo conjunto que hicimos cuando estuvimos en Siemens, y es él el que promueve una propuesta que yo había hecho años atrás, hace 1 año y medio atrás de ese momento, para yo manejarle toda la operación logística a mi cliente, desde el momento de que sale su carga del origen China, Turquía, India o Estados Unidos, donde venga la carga, hasta el momento que se le lleva al cliente final, el puerta a puerta, todo completo. Y fue precisamente esa forma como yo manejé esa relación durante Siemens, durante ese proceso, y él ver mi entendimiento y lamentar que yo tuviese que dejarle de prestar el servicio porque estaban contentos con mi trabajo como prestador de servicios, el que avalara para que este cliente hoy en día aceptara algo tan delicado como es hacer un spin-off del departamento de logística de su empresa. De los señores estos, bueno, desaparecieron del mercado, porque ese único cliente con el cual se quedaron, con el cual era el único que le prestaban servicio, lo compró otro laboratorio. Lo compró otro laboratorio que tenía sus procesos de carga en Valencia y tenían su operador logístico en Valencia. De tal manera que los negocios hay que verlos con mucha frialdad y de nuevo, con información. Hay que leer, hay que estudiar, hay que preguntar, no hay que dejarse llevar a la ligera. Y lo otro es que hay que tener mucha visión y sobre todo mucha empatía con el cliente, ¿vale? Mucha empatía. Hay que saber manejar las oportunidades. Y le voy a echar el cuentico que yo les dije hace un ratico. Esto es un cuento real.
uno de estos grandes, uno de los fundadores de estas grandes cadenas de supermercados que existen en nuestro país, portugués, ya pues había entregado la empresa a sus hijos. Ya él estaba, iba a las directivas de paseo, a ver cómo estaban las cosas. Había una junta donde estaban decidiendo la apertura de unos nuevos supermercados. Y le dice uno de los hijos, papi, entra, siéntate con nosotros, que estamos evaluando tres sitios para un nuevo supermercado y ya tenemos 2 aprobados. Esto me lo contó a mí el señor. Y dice, bueno, tenemos un local aquí, un local acá y un local allá para abrir la nueva sede de la zona tal. Entonces, papá, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti este? Este me gusta a mí mucho, le dice el hijo. Y el papá le dice, no me huele a mercado. Coño, papá, ¿qué es esa expresión tan fea? Papá, pero hicieron estudios de mercado. Bueno, hijo, yo se los respeto, pero no me huele a mercado. Pero hagan lo que ustedes consideran. Raro, muy raro en Venezuela, pero ese local quebró. Ese local es uno de los, creo que es el único local que ha tenido esa cadena de supermercados que ha quebrado. Y se lo dijeron, papá tenía razón. Uno de mis clientes, un joven, un millennials, tiene también otro refrán, otra anécdota muy simpática que me gusta bastante. Y es que de Portugal vinieron muchísimos portugueses, huyendo de la guerra, y vinieron a echarle bola en el país. Todos trabajan mínimo 12 horas, pero un grupito muy pequeño, de esas 12 horas, pasan 12 horas al frente de la caja registradora, pero un grupito pequeño, de esas 12 horas, 10 horas están frente a la caja registradora y 2 horas planificando cómo pasar al siguiente nivel. Esa es la diferencia de tantos portugueses que vinieron a un lote muy pequeño que ha hecho mucho dinero en el país.